Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El día de hoy les doy la bienvenida una vez más a este espacio en el canal que llamamos El Rincón de la No Ficción, un espacio donde vengo a compartirles un poquito, pues eso, mis lecturas de no ficción. El día de hoy vamos a estar hablando de un libro tremendísimo, muy bueno, muy interesante, muy también consecuente e importante, que es Mujer, Raza y Clase de la brillante Angela Davis. Pero nada. Yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Pero sí, el día de hoy vamos a estar hablando de este libro. Este es el tercer ensayo de Angela Davis que leo. Los otros dos son Las prisiones obsoletas y La libertad es una batalla constante. Ambos están comentados en algún otro video del Rincón de la No Ficción, entonces si les interesa pues pueden pasar a darse una vuelta. Y también si les gusta este tipo de contenido pues también les sugiero suscribirse. Pero bueno, ¿qué es Mujer, Raza y Clase? Pues básicamente en pocas palabras podemos definirlo como un ensayo interseccional sobre la historia de los derechos de las personas racializadas y las mujeres. Entonces, pues como digo, es un repaso histórico sobre la historia de estos dos movimientos que se suelen investigar o se suelen comentar de manera independiente, pero Angela Davis lo que hace es hacer un repaso interseccional, ¿verdad? Ver cómo estas dos historias pues se dieron juntas, ¿verdad? Porque obviamente se dieron juntas. Entonces comienza desde muy al inicio, dando un poco de contexto y más que dando contexto, centrando o dándole o incitando tal vez a su lector a pues desaprender ciertos aspectos que son como la narrativa usual dentro de estos temas para recentrar más o menos la conversación desde otro foco, diciendo que pues sí, solemos tomar la historia de la liberación de las mujeres y la lucha por sus derechos como esta transición o uno de los grandes hitos dentro de esa historia, siendo el de la posibilidad de las mujeres a integrarse a las fuerzas de trabajo. Entonces, solo como digo, para recentrar la conversación, Angela Davis dice, sí, pero hay que tener en cuenta que ese fue un subgrupo muy pequeño de las mujeres en general. Por ejemplo, y aquí es donde se introduce la forma interseccional del ensayo, las mujeres negras siempre trabajaron, nunca dejaron de hacerlo, con una doble opresión desde el punto de vista de la explotación laboral de la esclavitud y al mismo tiempo desde la explotación de género, siendo o viéndose reducidas a un rol de paridoras, ¿verdad? De seguir produciendo mano de obra esclava. Entonces, como digo, esto es más o menos para volver a contextualizar esta historia, porque también habla que tampoco eran en todas las mujeres blancas que no estaba la posibilidad de trabajar, ¿verdad? Los estratos más pobres, pues las mujeres tenían que seguir trabajando simplemente para sobrevivir. Y también hace un repaso histórico de cuándo fue que las mujeres dejaron de ser permitidas en el área de trabajo. Y es que dice que eso no es como que haya sido de toda la vida, sino que comenzó desde el capitalismo. Y es que antes, pues sí, las mujeres, obviamente no estoy diciendo que haya sido aquí la igualdad antes del capitalismo, pero aunque las mujeres se mantenían y su espacio se redujo siempre a el hogar, sí es cierto que en la antigüedad o en las civilizaciones precapitalistas, el trabajo también estaba en el hogar, ¿verdad? El trabajo de cosechar, ¿verdad? Las familias con sus cosechas propias que pues vendían los sobrantes, pero que subsistían con lo que cosechaban dentro de casa o en casa. La producción de bordados y la producción de objetos como cestos o como jarros o como todo ese tipo de cosas eran trabajos que se hacían de casa. Entonces eran trabajos en los que ya participaba la mujer y fue con el auge con la entrada del capitalismo, cuando el trabajo salió de casa, que las mujeres de repente se vieron expulsadas de la fuerza laboral. Entonces, ahí, como digo, más o menos el inicio es un poco para contextualizar la historia y para repensarlo de la perspectiva muy reducida con la que se suele o con la que a veces
se habla de estos temas, ¿verdad? Poniéndolo básicamente en perspectiva de que lo que estamos hablando y lo que se ha acostumbrado a hablar es solo un momento muy específico de la historia y a un grupo más o menos específico de la población. También es cierto que este ensayo está localizado a los Estados Unidos, que mucho de lo que habla se puede aplicar a otros lados, pero obviamente es la historia de los Estados Unidos y su historia de el sufragio y de la liberación de los esclavos y de la esclavitud misma. Entonces, pues aunque hay paralelos, hay también diferencias. Entonces, llegando más a la parte de los movimientos, pues dice que al inicio, cuando empezaban estas nociones de la abolición de la esclavitud y de la liberación de las mujeres, pues estos movimientos iban de la mano. Obviamente, ¿verdad? Es lo más lógico que personas oprimidas por un sistema se unan para cambiar la cosa, ¿verdad? Para abrir un espacio para todos. Entonces, pues habla y el ensayo también es algo que no voy a hablar ahorita, pero el ensayo tiene algo muy valioso, que es que va a profundidad a mencionar a figuras políticas o figuras activistas que operaron en esos momentos, unas muy conocidas, otras menos. Entonces hay mucho de los detalles como del momento específicamente, que obviamente no, primero que nada, no se me quedaron mucho, pero también pues no voy a venir a comentarlo aquí porque son detalles, ¿verdad? Muy valiosos, pero al final de cuentas detalles. La cosa es que en cierto momento estos dos grupos se separan y ya dejan de trabajar juntos. ¿Por qué? ¿Qué detonó esta más o menos lucha entre ambos movimientos? Y más o menos se da al momento de la abolición de la esclavitud, después de la guerra civil. Y es que al las personas racializadas verse libres de la esclavitud, de esa forma de esclavitud, para ser más exactos, em, se les provee o se empieza la conversación de darles el derecho al voto. Y mucho de este ensayo, como digo, está muy centrado en la posibilidad del voto, que para mí sí es un como campo muy vistoso de los derechos de las personas, ¿verdad? El poder votar, pero también es cierto que la conversación no debería empezar ni terminar ahí, es solo un fragmento de lo que se considera realmente derechos, pero mucho del enfoque gira alrededor, más como símbolo que como realmente, gira alrededor del derecho al voto. Entonces empieza la conversación de darle el derecho al voto a los hombres negros. Y eso como que genera sentimientos en contra por parte de los grupos de sufragistas de mujeres, de las mujeres sufragistas. ¿Por qué? Y aquí diferentes preguntas, ¿verdad? Primero, ¿por qué solo a los hombres negros? Y si ya se están concediendo derecho del voto, ¿por qué no a los hombres negros y a las mujeres? O, y otras preguntas como, ¿por qué a ellos y no a ellas? La primera pregunta tiene una respuesta bastante sencilla y es que pues y es que pues los opresores no van a abrir la puerta para darle derechos a todas las personas que tienen oprimidas y poner así en riesgo su posición en la jerarquía social. Entonces pues lo van a hacer cuando les trae algún beneficio y pues obviamente va a ser de una manera restringida que pues eso, no les quite, no atente contra su posición. Entonces, ¿por qué entonces a los hombres negros y no a las mujeres? ¿Por qué no a ambos? ¿Por qué no tal? Y pues básicamente la lógica detrás de esto es que el partido republicano, que tenemos que recordarnos que en algún punto de la historia, al menos retóricamente, los dos partidos gringos como se intercambian su retórica de todo eso. Entonces originalmente el partido republicano fue el que luchó por la abolición de de la esclavitud y todo ese tipo de cosas. Entonces, originalmente el Partido Republicano vio un grupo de votantes incondicionalmente fieles. Entonces, pues eso les traía un beneficio político directo, ¿verdad? O sea, les dabas el derecho al voto y ellos incondicionalmente iban a votar por ti. ¿Por qué? Pues por la acción positiva, no hay que negarlo, de la abolición de la esclavitud. Pero
obviamente con una intención política. Y eso es algo que de hecho se sigue viendo hasta la actualidad. Como digo, los partidos intercambiaron, pero todavía podemos ver esa, ya no incondicional, pero sí ese apoyo mayoritario a el Partido Demócrata, independiente de quién sea el candidato, quién, todo eso. Sigue habiendo es un poco esta línea histórica de la fidelidad al partido. Entonces, pues obviamente ahí tenían votantes captivos, mientras que las mujeres, no forzosamente, ¿verdad? Ahorita, actualmente, de hecho, las mujeres se puede considerar un voto más captivo para el Partido Demócrata que las personas racializadas, pero en su momento, pues no, y una mujer podía votar republicana, podía votar demócrata, no había una seguridad, entonces políticamente le convenía más al Partido Republicano darle el derecho al voto a las personas, a los hombres negros, hombres específicamente. Y aquí entra un poco el centro de la cuestión, que en esta conversación que se está dando queda un grupo totalmente olvidado, las mujeres negras. Se está hablando de darle tal vez el derecho al voto a los hombres negros, eso excluyendo a las mujeres en general, incluyendo mujeres negras, y o darle el derecho al voto a las mujeres blancas, no a las personas racializadas. Entonces, independientemente de quién saliera ganando en esta lucha por obtener ciertos derechos o porque se le concedan ciertos derechos, queda perdiendo las mujeres negras. Entonces, pues mucho de lo que hace Angela Davis es centrarse en esas mujeres negras, cuál fue su rol dentro de los movimientos dentro de ambos movimientos y al mismo tiempo también seguir viendo esa solidaridad entre ambos grupos cuando a partir de ese momento en el que se abre la brecha entre el movimiento abolicionista y el sufragio femenino, pues esa brecha se va haciendo cada vez peor y peor y peor, porque en ese momento, que es otra cosa muy importante que tal vez se resalta en libros como La libertad es una lucha constante, pues en ese momento, las mujeres dejan de ver a las personas racializadas como un sector del grupo sufragista de mujeres blancas de clase media, deja de ver a las personas racializadas como sus aliados dentro de esta lucha por los derechos y los empieza a ver como enemigos, ¿verdad? Si ellos les dan, a nosotros no nos dan. Entonces, si a ellos no les dan, tal vez a nosotras sí. Entonces, comienza una cosa muy desagradable en el que las mujeres en el que el grupo de sufragistas de esta rama muy específica empieza a abrir sus puertas a comentarios abiertamente racistas, abiertamente muy desagradables, incluso aportando a el muy peligroso mito de el negro violador, ¿verdad? Que es un mito que es la insignia de todo movimiento colonial y todo movimiento racista, que pues eso, ¿verdad? Llevó al linchamiento de un montón de hombres negros, que una buena parte era inocente. Entonces, pues más o menos aquí la reflexión que hace Angela Davis es que los movimientos tienen siempre que ser interseccionales porque los prejuicios siempre lo son. ¿A qué me refiero con esto? Pues básicamente, pues eso, ¿verdad? Se tiene que ayudar nos tenemos que ayudar unos a otros en la lucha de los derechos porque no seremos libres hasta que todos seamos libres y principalmente porque al abandonar esa interseccionalidad, lo que permite es a los grupos opresores a oprimir a todo el mundo por igual y específicamente a los grupos más marginados, aprovechándose de otros que les puede conceder derechos marginales para enemistarlo y apoyar para que sigan manteniendo debajo a otros grupos de personas. Y resumidas cuentas, ese es para mí el centro de este ensayo. Obviamente tiene muchísima más información sobre el rol de los clubes de mujeres en los Estados Unidos para estos dos movimientos. Tiene mucha información sobre los retos de las mujeres racializadas para entrar a estos círculos y para poder simplemente pararse en un escenario a hablar de su causa.
mucho de, pues eso, ¿verdad? El rol de las mujeres negras estando en esta posición en la que de ninguna de las dos formas ganaban derechos y cómo se enfrentan a todo eso. Habla mucho también de diferentes cosas, ¿verdad? De el rol de las mujeres con los primeros movimientos obreros y la sindicalización y el rol de las mujeres en la sindicalización y todo ese tipo de cosas que, como digo, es un texto súper, súper, súper valioso y súper, súper interesante. Como digo, obviamente está muy localizado en los Estados Unidos, entonces pues las bases son lo que podemos tomar todos de todos lados. Los detalles pues obviamente quedan importantes para conocer la historia, pero pues eso, lo más importante sigue siendo la base. Entonces, pues nada, eso fue más o menos un pequeño resumen, vistazo, lo que yo tomé y estos videos siempre son lo que a mí más se me quedó y más me marcó de la lectura. Y pues eso fue en este caso de Mujer, Raza y Clase de Angela Davis. Entonces, pues nada, eso fue más o menos este video. Si ya han leído este ensayo, déjenme abajo en los comentarios sus opiniones. Si han leído alguno más de ella que me quieran recomendar, pues adelante, o de esta temática o cualquier cosa, pueden dejarlo abajo en los comentarios. Pero nada, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por ver, muchas gracias por pues escucharme. Pero nada, otra vez, recomendación, vayan a leer este libro. Lo que diga aquí siempre va a ser incompleto, entonces vayan a ver, vayan a leer el libro. Pero nada, muchas gracias por ver y nos vemos en la siguiente.